Buenas madrugadas, queridos amigos. Hoy he tenido una curiosa sensación, lo hablaba ahora mismo con las compañeras de los servicios informativos. Yo me encontraba en una tienda y en una de las repisas, un viejo transistor de radio, ¿quién iba a ser sino la radio?, daba una noticia sorprendente, por lo menos que no tenía que ver nada con la política, no tenía que ver nada con el fútbol, no tenía que ver nada con la economía, no tenía que ver nada con la prensa rosa. Era una noticia que nos hace mirar al cielo y que a mí me recordaba por lo menos aquellas historias que hace unos años, porque fue en invierno también, nos intrigó con el asunto de aquellos pedazos de hielo de los que al final no supimos absolutamente nada, como suele ocurrir siempre. Milenio 3 tiene que empezar siempre con una cosa distinta. ¿Cómo abordar este tema de forma distinta? No sabemos qué ha ocurrido, yo no tengo muy claro que sea un meteoro, explicaremos por qué. Un aerolito, un bólido, quizás sí. Es un fenómeno desde luego natural, pero que nos hace mirar al cielo, extrañarnos. Ocurrió más veces, esto quizá no lo sepáis, ocurrió otras veces. No se supo nada, hubo investigaciones militares. Por ejemplo, en el verano de 1994, el mismo José Ángel do Cobo que estamos escuchando en los boletines informativos, un prestigioso director del Observatorio Astronómico de Santiago, investigó un caso mucho más extraño. Yo no puedo decir que hubo cortina de silencio, pero se dejó de informar del tema. Algo parecido a lo que hemos visto o han visto estos días en toda España, se estrelló, llegó a estrellarse, no se encontró restos de nada ajeno al terreno, pero había un hueco de 400 metros cuadrados. Seguro que el señor do Cobo, si me está escuchando, sabe muy bien de qué le hablo. Sierra de Outes, julio de 1994. Y es que a veces pasan cosas, ocurren historias y nos cuentan solo una parte. Las voces de la gente mirando al cielo, casas que han retemblado en la zona minera y mágica de León, personas que han parado sus coches y han mirado a la lejanía pensando que algo extraño se venía casi encima. Javier Rodríguez, que nos acompaña junto a Carlos Nicolás en la nave del misterio, buenas noches compañeros, me decía una cosa que me dejaba, sacando cortes, preparando esto en tiempo récord, me dejaba un poco así a la expectativa. Me decía: Iker, ¿te has dado cuenta que ahora mismo todos los cielos del mundo tienen que estar más vigilados que nunca? Razones obvias. ¿Cómo es posible que la Armada, el Ejército, los radares astronómicos, nadie supiese nada? Nos lo hemos encontrado. Yo quiero compartir con vosotros estos momentos porque ha sido muy grato ver a los compañeros, a los periodistas, pues intrigados, fascinados con esta noticia. Estamos recibiendo el primer aluvión de datos y vamos a dedicar este programa, hemos cambiado todo absolutamente, para dedicarlo a la noticia, como solemos hacer en esta segunda edición de Milenio 3. Pero ocurrió antes con un caso que luego vamos a recuperar, que cambió la mente, escuchad lo que os digo bien, la mente de miles de personas en España. Se crearon grupos de adoración a los supuestos extraterrestres, mucha gente cambió sus conductas, ya casi nadie se acuerda. Pasó un día como hoy, pero el 2 de febrero de 1988, y lo que se vio fue algo en el cielo, seguramente algo natural. Pero nuestro hermano el hombre, como siempre digo, lo interpretó a su modo. Fue un auténtico escándalo. Hasta muchos años después no supimos que algunas tripulaciones de aviones comerciales y militares se habían encontrado con algo muy parecido a lo de hoy. En aquella ocasión eran 4 esferas flamígeras en perfecta formación, dejando una estela corta, como la que han filmado varias personas en España, y que casi rozaron a las tripulaciones, con riesgo de colisión. ¿Queréis escuchar un documento estremecedor? Gracias a nuestro compañero Javier Sierra, a tanta gente que investigó en aquella época, que no se rindió, que no creyó las teorías oficiales, que decían que ningún avión había encontrado nada, pues pudimos rescatar un documento sensacional. La torre de control de Barajas hablaba con 5 tripulaciones a la vez, que desde la zona de La Rioja, Navarra, Castilla y Levante habían observado algo, y algo muy cercano a ellos. Quizá tan cercano como eso mismo que ha hecho retemblar las casas en León y en Palencia. La avioneta que más cerca estuvo de todo esto fue la que llevaba por nombre Audeli 104, la compañía Audeli 104. Varios aviones de Aviaco y Iberia se encontraron con el fenómeno. Y como estuvieron tan cerca y estaban tan asustados y nadie les daba respuesta, los pilotos de la avioneta Audeli 104 tuvieron una idea genial. Ya lo estáis imaginando, grabar las conversaciones en ese mismo momento. Y ahora mismo, porque yo estoy aquí solo, es una pena, Carmen Portera, al que le mandamos un beso grandísimo, está convaleciente por esa gripe que hace estragos.
Abierto ya 7640 palabra milenio, 7640 palabra milenio. Hoy no puede ser de otra forma. Vamos a sortear un viejo libro mío, 3 ejemplares de Encuentros, la historia de los ovni en España. 7640 palabra milenio. Ahora si puedo me desdoblaré, iré hacia el ordenador y abriré todas vuestras peticiones y haremos un cara a cara. Y dentro de poco, cargado de libros y de noticias como siempre, se vendrá por aquí Francisco Contreras. Estamos en perfecta compañía, pero queréis oírlo, ¿verdad? Queréis oír esos pilotos angustiados. 2 de febrero del 88. Algo muy parecido a lo que ha pasado hoy, pero ellos se lo encontraron en el cielo. Vais a escuchar la conversación de esos pilotos con torre de control y cajas. Aquello les pasó demasiado cerca. Sí, miren, nos acabamos de cruzar a nuestro nivel 110 con unas luces azules con estela blanca seguidas de 4 más y bueno, no sé si usted tendrá algún tráfico notificado por esta zona y este nivel. En ruta puesta a nuestra... 04, Madrid Control, no tiene ningún tráfico conocido en esa zona. Recibido 104. Sí, adelante. ¿Qué vio? ¿Eran tráficos militares presumiblemente o son luces nada más? Son luces con estela, iba una adelante y 4 detrás, juntas, digamos. Y nos han pasado en ruta opuesta a nosotros completamente, al mismo nivel 110 por la izquierda. Pero muy cerca de usted, ¿no? Sí, bastante cerca. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Ahí estoy, dándole la pantalla, haciendo aquí una labor que desde luego siempre hace Carmen y que me demuestra que la gente está ya inquietísima. Sería importante que nos dijerais hoy, esta noche, esta madrugada, desde dónde habéis visto, si es que habéis sido testigos del fenómeno aéreo que de verdad ha asustado, ha convulsionado a España y que ha sido la portada de todos los periódicos, todas las páginas web, todos los boletines de radio. Ha sido francamente emocionante. Como emocionante esas voces, esa gente que se encontró con lo insólito a bordo de una avioneta. ¿Habrá ocurrido esta noche lo mismo? Y sobre todo mi pregunta quizá un poco maliciosa, ¿y cuándo lo sabremos? Voces de la gente que no podemos olvidar, en una especie de diagonal, las voces de esa gente que no sabía en ese momento qué estaba delante de ellos. Algunos lo describen como unas voces que ya pertenecen a la pequeña historia de los fenómenos por lo menos atmosféricos extraños, meteorológicos extraños. Yo tengo aquí, entre todo este papelerío, si se puede decir el palabra, una nota del Instituto Nacional de Meteorología que a mí me ha inquietado. Una declaración a la agencia EFE. Tenemos aquí la portada del Mundo, la portada del País, la portada de ABC, la portada de La Razón. Todos, evidentemente, con titulares del tipo: el 112 recibe cientos de llamadas que aseguran ver extrañas bolas de fuego en los cielos. El Centro de Emergencias de Valencia recibe varios avisos avisando de la caída de objetos físicos de los cielos. Pero, curiosamente, el Instituto Nacional de Meteorología ha hecho un parte en el que dice que los radares y escáneres personales que tienen no han detectado absolutamente nada y que piensan que el fenómeno no es meteorológico ni atmosférico. Y lo más inquietante, y os leo directamente el comunicado del INM, apuntaron a que al no tratarse de ningún fenómeno atmosférico conocido, podría tratarse seguramente de algo, tomad buena nota, relacionado con globos sonda o aviones. Y es lo que mucha gente pensó: globos sonda, aviones, aeronaves incendiarias. Pensaron de todo esta buena gente. Pero en segundos, pero que fue impresionante, pero impresionante. Nunca. Usted ve una cosa así caer, luminosa y ardiendo y ¡pum! Y ¡zas! De repente desaparece. Nosotros estábamos en casa y oímos el sonido fuerte. Y la puerta, que estaba un poco entreabierta, se cerró así fuerte y qué ruido, salimos para afuera y luego ya empezaron, la gente que venía, que estaba por campos, son los que más lo han visto. Aquí hemos visto pasar una cosa por el cielo, pero muy grande, y iba echando fuego. Y luego ha explotado, pero no sabemos dónde ha caído, porque se ha temblado toda la tierra y todo aquí. Otras puertas y todo se movieron.
A lo mejor ahora lo darán por la televisión o algo. Hubo como algo explosión y subía adelante como una nube blanca. Y después un poco más adelante había otra nube blanca que aquella se deshizo antes, pero la otra no. Y aquí en mi casa, en ese mismo momento, oí un ruido muy grande. Incluso los operarios, o la portavoz de emergencias del 112 de Valencia, francamente inquieta para enviar la información a la policía de los bomberos, pensaba no precisamente en meteoritos, pensaba en otras cosas, incluso en aviones, en artefactos, en algo mecánico que se había estrellado. Era un objeto no identificado, no sabíamos si era un meteorito, una ala delta, no sabíamos si era una avioneta, no sabíamos en principio nada. De momento el bombero sigue rastreando la zona, porque han habido varias personas que han visto el objeto caído. Lo que no encuentran es el objeto en sí. Aquí han habido varios alertantes, que han dicho que no sabían lo que era, que había caído, pues creían que era un avión, se ve que era bastante grande, porque ha caído y luego ha hecho fuego y ha hecho humo. El fuego lo ha visto en Nules, Vistabella, por las montañas de Vistabella. Juan Ignacio de Vigo nos pregunta si va a haber dramatizaciones. No, en Reyes. Apuntádoslo bien, en Reyes, día 6 a las 10, varias dramatizaciones, vamos a disfrutar muchísimo, pero me sorprendo con esta vía nuestra interactiva. Dice: soy marino mercante y he visto caer una bola de fuego al mar, rumbo a Las Palmas. Otro compañero, otro amigo, Felipe de Córdoba, nos dice: estamos preparados para la gran verdad. Y otro compañero también, esta vez desde Albacete, nos dice: estaba esperando a Milenio 3 para que nos cuente lo que nadie nos cuenta. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Mucha gente del archipiélago canario que ha debido ver algo. Es curioso porque en los primeros mapas trazados con este fenómeno en Canarias, claro, queda fuera de todas las rutas. No vamos a complicar ahora más la cosa, pero por ejemplo, Antonio de Fuerteventura acaba de escribirnos a 7640 diciéndonos que ha visto unos destellos y como una especie de bengalas que se perdían, ¿sabéis dónde? En el mar. Hemos querido conectar y le hacemos un atraco a mano armada a estas horas de la noche, a las 3:20, siempre en vivo, siempre en directo y con toda la información, con la noticia que hoy palpita y que estamos viviendo todos y que ha borrado todo lo que teníamos previsto. Es el meteorólogo de esta casa, el que está recopilando los primeros datos científicos, nuestro compañero y amigo Jacob Petrus, al que saludamos. Buenas noches, Jacob. ¿Qué tal, Iker? Buenas noches, ¿cómo estás? Da la sensación de que en un primer momento el primer desmentido es del Instituto Nacional de Meteorología, que nos afirma que ellos no creen que sea un fenómeno atmosférico y hablan de la posibilidad de un avión, un globo sonda o chatarra espacial. ¿Qué podríamos decir a eso? Porque nos ha dejado un poco confundidos. Bueno, mira, yo creo que lo primero que tendríamos que decir es que difícilmente puede ser un avión. Por la descripción que hacían todos los testimonios de este fenómeno, contaban que pues tenía desde luego una luz, ese objeto desprendía una luz en forma de cola y indudablemente un avión no puede mostrar ese fenómeno. En cuanto a los globos sonda, desde luego un globo sonda, primero que no habría un número tan elevado como el número de observaciones que se ha dicho, y también hay que decir que los globos sonda no suben a una altura tal que permita que luego adquieran esa velocidad. Es decir, cuando nosotros vemos una cola luminiscente de un objeto, es que ahí se está produciendo una fricción, una combustión. Y para que eso se produzca, ese objeto tiene que ir a una velocidad pues muy considerable. Y si se produce esa fricción es porque está en contacto con las capas altas de la atmósfera, está por encima de la troposfera. Por lo tanto, ahí también se descarta la posibilidad de que sea un globo sonda. Se está hablando de palabras que quizá los profanos no comprendamos bien. La audiencia quiere saber, Jacob, se habla de bólido, aerolito, meteorito. Tú más o menos, y estamos, claro, con la primera remesa de información, ¿con qué te irías quedando? Desde luego descartando lo que hemos dicho. Pero dentro de esos fenómenos quizá hay alguno próximo a lo que se ha visto e incluso se ha grabado en diferentes puntos de España.
Mira, yo creo que sobre todo tendríamos que hablar de meteorito. La opción del aerolito también la tendríamos que descartar, porque si recordáis, los aerolitos lo que eran unas masas compactas de hielo. En ese caso, cuando nosotros vemos el objeto que está sufriendo una combustión, si fuese un bloque de hielo se desharía muy rápidamente. Por lo tanto, tenemos que descartar completamente de que fuese un fenómeno parecido a los aerolitos que tuvimos pues en muchos puntos de nuestro país. Yo personalmente creo que en este caso estaremos hablando de algún tipo de elemento, ya sea pues un meteorito, alguna especie de roca que viaje por el espacio y que se haya cruzado en la trayectoria de la Tierra y que en contacto con la atmósfera pues se haya desintegrado poco a poco, y por eso ya hemos visto ese haz de luz. También puede ser la opción que me comentas anteriormente, la de chatarra especial. Todos sabemos que cuando se realizan operaciones en el espacio muchas veces quedan piezas por ahí que son importantes. Cuando se lanza un cohete al espacio, cuando se lanza un satélite, se tienen muy en cuenta esas piezas. Indudablemente, al estar en el espacio, cuando la Tierra se cruza con esa trayectoria, también puede provocar que nosotros tengamos la sensación, al menos visualmente, de que es un meteorito, cuando lo único que es una pieza de metal o del elemento que se haya construido, pues que se desintegra al entrar en la atmósfera. Lo que extraña en ese aspecto es que la NASA o elementos que controlan el terreno espacial no hayan informado de que podían ocurrir estos fenómenos. Hay un detalle que nos inquieta particularmente, Jacob. En esa aparente diagonal, los testimonios por lo menos se recogen más o menos en una franja diagonal bastante ancha, bastante amplia. Hay dos puntos, concretamente la frontera de León y Palencia y en la provincia de Castellón, muy cerquita de Nules y Valduxó, donde la Guardia Civil y diversos operativos del 112 han salido porque afirmaban los testigos y ellos mismos haber visto caer los objetos. Por lo tanto, hablamos de diferentes objetos, diferentes precipitaciones. Sin embargo, cuando se ha ido a los lugares no se ha encontrado ni rastro. Tan solo en Castellón había pequeños fuegos. ¿Esto es normal? Bueno, mira, vamos a ver. Respecto a lo que me acabas de comentar, yo creo que hay dos cosas que son muy importantes. La primera es que se han observado esos fenómenos. Si tenemos el mapa de España en la mente, fijaros que las observaciones son en Galicia, en León, en Palencia, también se han visto en Madrid, también se han visto en la Comunidad Valenciana, es decir, trazan como si fuera una diagonal. Eso nos indica que posiblemente esas partículas podrían venir del espacio y que, pues, siguiendo una trayectoria más o menos rectilínea, al coincidir con la Tierra. Es decir, no estaríamos hablando de fenómenos que se moviesen, por ejemplo, por acción del viento. Uh-huh. Por lo tanto, diríamos que mantienen una dirección muy uniforme. Y indudablemente, para mantener esa dirección tan extensa, se tiene que situar unas capas altísimas que no se vean influenciadas por el viento, por ejemplo, que podamos tener. El segundo aspecto importante, el hecho de que algunos testimonios afirmen de que esos objetos han caído. Vamos a ver, recordar que estos días hemos estado hablando de viento. El viento lo que hace es limpiar la atmósfera. Puesto que hoy hemos tenido esos fenómenos, habrá ayudado y mucho a que se hayan visto con facilidad, pero indudablemente no sabemos el tamaño de esos objetos. Puede ser que hayan sido un tamaño, pues, efectivamente, estamos hablando de toneladas. Por lo tanto, un objeto que de noche desprenda una luz con los cielos despejados que tenemos estos días es visible a muchísimos kilómetros. Claro. Desde nuestro punto de referencia es muy posible que, debido a la curvatura de la atmósfera, que nos dé la sensación de que ese meteorito pues finalmente haya caído en la superficie, cuando lo único que ha hecho es seguir su trayectoria en la atmósfera. Es muy posible que se haya desintegrado sin llegar a contactar con la superficie. Jacob, algunos de los testigos que hemos estado escuchando afirman que, sobre todo en algunas zonas de los valles mineros de León y de Palencia, temblaron las casas y las ventanas, temblaron. Hubo un efecto casi sísmico cuando aquello, según dicen ellos, parece que explosionó en el cielo. ¿Esto es habitual? ¿Puede llegar a ser peligroso para las personas? Hombre, indudablemente un meteorito que caiga sobre la superficie terrestre pues es peligroso. Aunque sea de un tamaño pequeño, aunque no tenga un peso muy considerable, indudablemente con la velocidad adquiere una fuerza muy grande y por lo tanto en contacto con cualquier tipo de superficie los daños pueden ser muy importantes, ya sea en una estructura como sea en una persona. Entonces, respecto al ruido, hombre, puede ser que la fricción que realizase ese objeto con la atmósfera, pues que llegase a provocar
cierto ruido, aunque bueno, es una versión que quizás la tendríamos que coger con pinzas. Jacob, y por último, y esto quizás sea una cosa un poco más comprometida o quizá que nos ha extrañado más, aunque imagino que en los primeros momentos los comunicados, las opiniones, el susto y la sugestión en la gente también es importante. El Instituto Nacional de Meteorología ha asegurado exactamente al periódico ABC, y más o menos a las 9:30 de la noche, cuando se estaban buscando algunos de estos supuestos meteoritos, que los radares no han detectado nada, que ellos no han visto nada que pueda explicar estas bolas de fuego, dicen textualmente. Sin embargo, ya tenemos filmaciones incluso. Antena 3 Televisión ha sido la primera en sacar filmaciones muy concretas. ¿Cómo es posible que un fenómeno tan visual, con miles de testigos en España, no lo capten los radares o no lo capten los sistemas meteorológicos, Jacob? Bueno, fíjate una cosa, cuando hablamos de instrumental meteorológico, me comentabas las imágenes de satélite. Vamos a ver, las imágenes de satélite, primero que nos ofrecen imágenes fijas cada media hora. Por lo tanto, en todo caso, tendría que haber coincidido este fenómeno con el momento en que se realiza la imagen de satélite de Meteosat. Por lo tanto, ahí pues ya tendríamos ciertas dificultades. Otro elemento importante es que normalmente las imágenes de satélite de Meteosat lo que identifican son objetos que tengan temperaturas frías. Estamos hablando de partículas que rozarían con la atmósfera, que adquirirían una temperatura muy elevada y que por lo tanto no serían visibles en las típicas imágenes de Meteosat que nosotros vemos, aparte de la resolución. ¿Y los radares? Y los radares, el problema es que en meteorología se usan radares para la observación de precipitación. Entonces, sobre todo esos radares observan la atmósfera a unas capas relativamente bajas, es decir, hasta que las nubes provocan precipitación, que puede ser hasta unos 10 kilómetros de altura. Si nos mantenemos en la versión de que serían meteoritos que vienen en las capas superiores a la troposfera, indudablemente los radares meteorológicos, al menos los que se usan para la observación de la precipitación, no abarcarían esa zona de la atmósfera. Lo que haremos sin duda será estar muy atentos, porque es un tema francamente interesante, sugestivo, que nos hace mirar al cielo, y por supuesto contaremos con tu ayuda. Un abrazo fuerte. Un abrazo, un saludo, Iker. Bueno, estamos quedándonos francamente impresionados. Algunos me critican, que ya está bien, ¿no? Que cómo nos metemos con este tema si nadie sabe nada. Pues por eso mismo. Porque nosotros no esperamos ninguna versión oficial, sino que nos movemos, como estáis viendo, inmediatamente. Hoy ha ocurrido y hoy lo estamos contando. Y si me permitís, vamos a dar una pequeña referencia de todo lo que nos está llegando. Gracias por la colaboración. 7640 palabra milenio, ya lo sabéis. Hoy no podía ser otro libro. Encuentros, la historia de los ovnis en España. De momento no sabremos qué será lo que ha ocurrido hoy, pero sí la cantidad de conciencias que está cambiando. Escuchamos. Dice: soy de Sierra de Outes. ¿Os acordáis de lo que he empezado contando? Aquel objeto que se estrelló aparentemente, del que no se encontró nada, año 94, 400 metros de diámetro, ese hueco. Pues este amigo de Sierra de Outes nos escribe estremecido y dice: nuestros mayores sienten miedo cuando se habla de eso. Imagínate lo que ha pasado hoy. También desde La Coruña, Quique nos dice: yo vi ese agujero en la Sierra de Outes, cerca de Moya. Tengo familia allí y se habló mucho de eso. Un saludo para todos. Vicente desde Málaga: viajaba por la autovía de Vélez-Málaga a las 7 y vio varias bolas de fuego surcando el cielo. ¿Es posible que hayan llegado hasta aquí? Estaba viendo el partido del Guadalajara y de repente pasó el objeto, pero juraría que no dejó ninguna estela. Le vi cómo caía. Soy Víctor. Milenio, hola a todos los del programa y oyentes de Milenio 3. Me llamo Juan Antonio. Me estáis poniendo los pelos de punta. ¿Tendrá algo que ver con Tunguska, el famoso bólido que se estrelló en la Unión Soviética, en la antigua Unión Soviética? Amigos, yo lo he visto desde Mejorado del Campo, Madrid. Era como una chispa gigante en el cielo que ha desaparecido antes de llegar al suelo. Otro nos dice: soy de Benavente, Zamora. Al anochecer he visto una bola de fuego, se dirigía hacia el sur y un amigo mío ha visto otra. Mucha gente, incluso como Javi, nos dice que hace unos días, desde el 2 a esta parte, se estaban viendo estos fenómenos. Eran las 5:30 de la tarde, estaba en el estadio del Elche Club de Fútbol, muchos les ha pillado en el estadio, viendo a mi equipo cuando he visto una bola de fuego que iba dejando una estela anaranjada. Otra gente va más allá de lo que han visto y dice: ¿puede que haya una relación entre tantos desastres en los últimos tiempos y este tipo de señales? Mi padre lo ha visto conduciendo hacia Huesca y parecía que caía al suelo a eso de las 5:15 de la tarde. Nos escribe Sergio desde Sabiñánigo. Otros desde aquí mismo, desde Madrid, desde el barrio de La Fortuna, en Leganés, nos dicen: lo vi en dirección sur-norte, hacía una parábola y explotaba con un reflejo
plateado, nos cuenta Eusebio. Curioso porque son horas muy distintas la que dice la gente. 7 menos 25 de la tarde en la población de San Martín de Montal, en Toledo. Hemos visto cómo caían 2 bolas de fuego con una de luz provocando pequeños incendios. Y Luis, desde aquí, desde Madrid, nos dice, ¿por qué pretenden o qué pretenden con no darnos toda la información sobre estos temas? Algeciras, Córdoba, Sevilla, Santiago de Compostela, Almería, Madrid, Murcia, realmente increíble. La gente interactivamente contándonos que algo se ha visto sobre España. Y por cierto, hay que decir, aparte de todos los centenares de mensajes que mandáis, un abrazo y un deseo de que se incorpore muy pronto a nuestra compañera Carmen Porter, decir que hoy es día también de celebraciones, no se me puede olvidar, porque este programa cada vez es más grande, en internet hay nuevas cosas, y aparte de la lista de correo, de nuestra página ikerjimenez.com, del canal de chat del mismo nombre, hoy nacía, según nos dicen unos amigos, el canal de chat en el IRC hispano Milenio 3, canal de chat Milenio 3. Yo me he pasado esta tarde, no sé si lo he hecho bien o lo he hecho mal, nadie me respondía, he dado un saludo. Si ya vuelvo no soy yo, no suelo volver a los sitios, pero al menos hemos hecho esa hipotética fundación del canal con todos esos amigos. Gente que se junta en internet para disfrutar de este programa. Muchas gracias, cada día somos más. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Hemos escuchado a Jacob Petrus, meteorólogo de la cadena SER, hemos escuchado en un montaje de nuestros compañeros a personas en Palencia, en León, en Valencia, hemos escuchado a la responsable de los servicios del 112 hablándonos de la recogida de objetos que pensaban que eran trozos de un avión, trozos de una aeronave, y sobre todo hemos escuchado ese 2 de febrero del 88 que nos demuestra que a veces pasan cosas y que se tarda mucho tiempo antes de saber qué ha ocurrido. Ahora solo nos faltaba nuestro compañero Francisco Contreras. La noche se mueve. Tú haciendo maratones de radio, Francisco? ¿Te van a tener que poner una cláusula de rescisión alta? No, hombre, no. Sabes que yo soy reportero de Milenio 3. Buenas noches, Iker. Buenas un besito noches, para Carmen. Un besito muy grande para Carmen. Se lo y trasladamos. un saludo para todos los oyentes. Cuéntanos. Yo estoy alucinado, además estoy enrabietado, y te voy a decir por qué. Cuéntame. Porque entre las 17 horas, 5:30 de la tarde y las 7 que ha ocurrido todo esto, yo estaba en la Sierra de Madrid, en el Monte Abantos. ¿Y no lo has visto? No, me lo he perdido. Fíjate que hay que tener mala suerte, que media España ha visto algo fuera de lo normal en los cielos, tenga explicación o no, y uno va y se lo pierde. Y muchos compañeros que nos van a enviar fotografías. Os comento que hay otra dirección, milenio3@cadenaser.com, para cualquier documento gráfico, milenio3@cadenaser.com, porque la gente lo ha fotografiado. Y Antena 3 Televisión, que yo sepa ha sido la primera, no sé si estoy en lo cierto o no, pero que nos ha mostrado, lo tengo por aquí, Francisco, no sé si lo has visto. Un vídeo. Las imágenes impresionantes, porque es una cosa muy esférica, con una cola bastante corta. Si es un meteorito, me gustaría, se lo preguntábamos a Jacob Petrus, si son peligrosos. Yo sé que tú hiciste un reportaje muy extenso sobre meteoritos en España. Algunos estuvieron a punto de descalabrar a más de uno. Escalabraron. Bueno, pues si quieres vamos a recordarlo. Pregunta que se repite constantemente. Francisco, en 7640. ¿Pueden hacernos daño los meteoritos? ¿Qué nos dice la historia? Hombre, la única... Mira, en 4 siglos... No, perdón, en los últimos 2 siglos solamente ha habido 4 personas que han sufrido una agresión extraterrestre, entre comillas. Y la sí, última... porque extraterrestre eran piedras del espacio. Venían del espacio. Y la última fue José Luis Martín, cuando conducía su BMW por la autovía de Andalucía, dirección a Getafe, y un pedrusco, una masa pétrea, atravesaba el parabrisas, golpeaba el volante de acero inoxidable y aterrizaba en la bandeja de atrás del coche. Ocurrió en Getafe y nadie sabe qué era la materia, ¿no? A él le causó un esguince en su mano derecha, pues una agresión extraterrestre en toda regla, ¿no? Hombre, yo creo que al margen de que haya explicación o no y que seguramente surjan casos de avistamientos de no identificados a partir de ahora, pero que bueno, que tenga una explicación lógica, que sea la entrada, por un lado, de chatarra espacial, como han dicho algunos expertos, o por otro lado, que sea un meteorito. Sí es curioso que hay meteoritos insólitos. Por ejemplo, en 1555, en la localidad de Buendía, en Cuenca, ocurre quizás el primer expediente que investiga la Iglesia Católica referente a fenómenos aéreos anómalos, y ocurre por un meteorito. Hay varias personas de la localidad de Buendía que ven una especie de halo de luz
cuando la noticia corre, el Santo Oficio investiga el suceso, salen absueltos y tuvieron que dar fe de fenómenos aéreos anómalos. No es el único, si avanzamos en el tiempo, ya es alrededor del, creo que es el 7 de junio de 1800, cuando el Diario de Madrid publica una noticia, el testimonio que te he traído aquí para leer, que ocurrió en Villa de Quintana del Piño, en Burgos. Te lo voy a leer, ¿vale? Para que veas la coincidencia entre todos los testimonios que estamos recogiendo a través del SMS, los que se han dado en otros medios de comunicación y aquí en la cadena SER. El día 11 de este mes, se refiere a junio de 1800, siendo las 11 de la mañana, se presentó en el término y a la vista de esta villa un nublado que por su extraño y horroroso aspecto nos llenó de terror y desconsuelo. Siendo ya las 12, la nube espantosa despidió un fuerte huracán, un fuerte humo, y pasados 4 o 5 minutos despidió una llama voraz. Excitó los clamores de todo el vecindario pensando que iba a abrasarse, como hubiera sucedido de no haber salido corriendo de la población. Pero la llama siguió adelante, quemó 2 huertas, muchas cepas de viñas y arrancó de cuajo una encina que encontró a su paso. Desde la más remota historia, los diarios, sobre todo la memoria de las gentes, ha dejado constancia de que esto ocurre. ¿Qué fuerza tienen los testimonios, verdad, Francisco, cuando son tan cercanos? Vamos a escuchar, por ejemplo, a gente que iba en la carretera, en Lérida, y que se encontraban con lo que ellos definían como un pequeño sol, algo que realmente les espantó. Venía de viaje desde Andorra hacia Madrid y a la altura de Lleida, entre Lleida y Zaragoza, por ahí, pero en la distancia una bola de fuego más grande que un balón de fútbol. Es que era como un pequeño sol en la distancia, echando fuego. Ha dejado una estela de humo en el cielo y la estela seguía ahí y vamos, no hemos visto el punto donde ha caído exacto. Es curioso, Francisco, porque muchísima gente ha visto los fenómenos cuando estaban animando ese equipo de fútbol. Yo creo que hasta los futbolistas se han debido sentir un poco celosos porque la gente no les miraba hacia el cielo. Por ejemplo, en el estadio de León, imagino que siguiendo la cultura leonesa, pues se han encontrado hacia las 5:30 con el mismo fenómeno. Y también en Barcelona, nos cuentan que también en Barcelona hay muchos amigos que han visto e incluso filmado con sus cámaras de vídeo digitales, desde balcones y diversos lugares, este fenómeno. ¿Podría haber casos tan multitudinarios? Lo dudamos. Ha habido alguna otra observación, como ese 2 de febrero del 88, que vamos a volver a recordar. Y, por ejemplo, en Zaragoza, en junio de 1996, no hace tanto tiempo, hace 8 años, la portada del Heraldo de Aragón era 600.000 zaragozanos observan un ovni. Era una de las pocas veces en que aquello que sí parecía una media luna, que era estático, era una cosa distinta, era filmada desde uno de los barrios más populosos, más humildes, y desde una de las más ricas urbanizaciones. Filmaron lo mismo, era una de las pocas veces que ocurría en España. Y es que el fenómeno ovni, sea lo que sea, si es que eso era un fenómeno ovni, no entiende de razones económicas, políticas ni sociales. En Palencia la gente, Francisco, ha visto y ha notado retumbar, como le dicen los compañeros al SMS, retumbar las mesas. En León se escribe gente que dice que estaban y retumbaban las mesas. Yo tengo aquí constatado, por la información que ha dado la Guardia Civil, que en Palencia se ha escuchado un intenso ruido acompañado de una gran explosión y lo han podido ver gentes de Guardo, Saldaña, Cervera de Pihuerga, Velilla del Río Carrión. Por ejemplo, ¿cuántas miles de personas lo habrán visto? Incluso en León se ha recogido, la Guardia Civil ha certificado que ha recogido un trozo de esa roca extraterrestre, entre comillas. Y fíjate, no tan lejos en el tiempo, hay otro caso de meteoritos insólitos muy curioso. Ocurrió en Castellón. Ocurrió el 30 de noviembre y lo contamos aquí. El caso es insólito no por los fenómenos luminosos, sino por la huella que dejó. Bueno, para que todos los oyentes hagan una idea, en 1926 caía en la localidad de Ojuelos Altos, en Córdoba, el meteorito que dejó una mayor huella en el terreno. En España, ¿no? En España, 40 centímetros de profundidad, y lo descubrió Eduardo García Barba, para que tengamos constancia de historia meteórica, digámoslo así. Pero el 30 de noviembre del 2000, en Castellón, ocurrió un fenómeno muy curioso. Juan Alberto, lugareño, veía una pieza, una forma luminosa ovalada, de un color gris metálico, que caía en un riachuelo. Y se producía un cráter. Saltó la noticia a todos los medios de comunicación
Enseguida fue Jesús Martínez Frías, el responsable del Museo de Ciencias Naturales, de todo lo que tenga que ver con investigaciones de meteoritos y bólidos, a investigar. Incluso llegaron a ir los TEDx de la Guardia Civil para ver si había algún tipo de radioactividad y analizar todo el barro. Y bueno, lo que se determinó oficialmente es que aquello no había sido ni siquiera un meteorito, había sido un fenómeno hidrológico conocido en la parte de la Comunidad Valenciana como Ullal, que es producido por aguas subterráneas que producen una serie de agujeros en el fondo de los riachuelos. Claro, la pregunta es obvia, ¿qué vio caer Juan Alberto? Por favor, compañeros, escuchar este mensaje enviado al 7640 palabra milenio de un amigo de Zamora, que creo que es sensacional. Entenderlo en su profundo sentido, lo que ha sentido mucha gente precisamente hoy. Yo creo que es espectacular. Dice: Milenio, soy de Zamora y me he dado un golpe con el coche por culpa de la bola de fuego. Lejos de discutir con el del otro coche, que se han pegado dos coches porque se han quedado mirando, al ver aquello nos hemos abrazado aterrorizados. Vaya escena, compañero. Si yo te digo que vengo enrabietado porque me lo he perdido. La gente vio cómo el cielo tronaba. Y hay cosas que no nos cuadran. José Ángel Docobo, que a ver si un día nos habla del caso Sierra de Outes, que mucha gente pregunta por él, porque sigue ahí el cráter 96, a ver qué ha y pasado. nadie sabe qué ocurrió, qué pasó. Hay más casos curiosos en el archivo de meteoritos insólitos. Este ocurrió en 1867 en Cangas de Onís. En Asturias. Ahí cayó una masa pétrea, un meteorito que además quedó constatado en el boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural en su edición del 11 de enero de ese mismo año, y ahí su descubridor, la persona que lo encontró, Luis Almerón, decía textualmente: hubo personas que a la vista de la nube y del ruido cayeron de rodillas esperando que el cielo se abrazase con la tierra y que era la llegada de su última hora. Dos personas que estaban en la villa, al pasar próximas a los puntos donde cayeron los mayores aerolitos, se encontraron entorpecidas. Incluso había un cosquilleo. Lo más espectacular es que este meteorito lo podemos ver en el Museo de Ciencias Naturales y que en una de sus caras había como un 6 grabado con un... Pasó más o menos algo parecido el 2 de febrero, ¿te acuerdas, verdad, Francisco? Sí. Vamos a volver a escuchar esa conversación, pero antes la historia se repite. Los boletines, sobre todo en la región de Murcia, informaban de algo espectacular, como hoy ha ocurrido. Creo que era Onda Regional de Murcia, si no recuerdo mal, la que de repente daba una noticia que rompía con toda la tranquilidad de las noticias normales. Algo extraño, un objeto había caído al mar. Lo que no se sabía en Murcia es que era el final de la etapa, porque desde Galicia, incluso alguna zona de Pirineos, Castilla, La Rioja, País Vasco, habían observado aquella bola de luz. Algunos habían visto que esa bola se desmembraba en 4, es decir, se dividía en 4 en el cielo. Y para mucha gente, y de eso vamos a hablar de Francisco, cambiaron sus vidas. Quizás lo más importante. Escuchamos aquel histórico boletín de radio. La movilización vino cuando sobre las 10 de la mañana el taxista Rafael Paredes llamó a la policía municipal advirtiendo que había visto caer una bola de fuego que le parecía un avión ardiendo. Inmediatamente comenzaron las conexiones entre la policía municipal, la Guardia Civil, la Armada y el Ejército, comprobándose con los aeropuertos que no se había producido desaparición alguna ni de avión ni de avioneta. En la búsqueda se pudo comprobar que la bola de fuego había sido vista por numerosos testigos de Portmán, La Unión y Escombreras, pero sin ponerse de acuerdo en la zona que había caído. Tras varias horas de rastreo no se ha encontrado nada, por lo que se supone que la bola de fuego del tamaño de un balón de fútbol, como ha sido descrita por el taxista, ha caído al mar. Nos preguntan nuestros amigos 7640 palabra milenio. Ya sabéis, los 3 libros de encuentros que escribí hace un par de años, la historia de los ovnis en España. ¿Hace un par de años? Hace un año. Realmente inquietante. Mucha gente nos pregunta si los sismógrafos han recibido algo y mucha gente no puede entender por qué los radares militares no han captado absolutamente nada, porque es que las filmaciones están ahí. Y sobre todo, hay una cosa que quiero recuperar. Instituto de Meteorología Nacional. Parte de incidencias. Dice que no se detecta nada fuera normal que justifique las bolas de fuego o luz. ¿Qué significa esto? No se detecta nada fuera de normal que justifique las bolas, o que no ha habido esferas. Dice, los radares e imágenes por satélite, como les decía Jacob Petrus, no han detectado nada de bolas de fuego. Es decir, descartan a que estas bolas de fuego se hayan producido. Dice, apuntaron que el seguimiento que el Instituto Nacional de Meteorología está haciendo en la atmósfera
no aparece nada de esas bolas de fuego. Esas imágenes no deben ser cercanas a la Tierra. Aquí ya hay una duda, vamos a ver. Si esta gente dice que esto no es cercano a la Tierra, que no hay imágenes, ¿por qué están los vídeos que ya están recorriendo toda España? Y sobre todo, si es lejano a la Tierra, ¿por qué demonios en León y en Palencia la gente vio temblar sus casas y sus mesas? Y los incendios en Castellón, no sé, algo realmente extraño. Fernando Garrido, en la localidad castellonense de Cabanes, ha sido donde ha tenido que apagar, sofocar ese incendio por la roca que ha caído del espacio. Hay una cosa muy curiosa, que es que la torre de control del aeropuerto... Pero no ha encontrado la roca, no se ha encontrado nada. No, incendio. Hay una cosa curiosa en lo que estás diciendo, no solamente que el Instituto Nacional de Meteorología, con sus medios, que son radares e imágenes de satélite, no haya detectado nada fuera de lo normal, y que además ha descartado, para más INRI, ha descartado en comunicados de agencias de prensa que se trate de algún fenómeno atmosférico, sino que para más INRI, esta misma tarde la torre de control del aeropuerto Madrid-Barajas se ponía en contacto con el Centro Meteorológico de Madrid pidiendo información, pero no había información. AENA e Iberia no saben nada. A mí me suena todo esto a una cosa que ocurrió hace un par de años. Concretamente empezó en Tocina, en Sevilla. Lo hemos dicho antes, con los aerohielitos, ¿no? Exacto. ¿Se ha sabido algo cuando al final? Había ese cruce, claro que se ha sabido algo al final. Es decir, lo que para esos científicos de bata blanca que no se mueven de la mesa y que no investigan y que es el no porque no, decían que todo eran bromas y fraudulentos. Bueno, pues Jesús Martínez Frías, miembro del Centro Superior de Investigaciones Científicas, está llevando a cabo una investigación fantástica en la que empieza a dictaminar algunas hipótesis que van cogiendo fórmulas para tener conclusiones, y entre ellas la que él afirma con toda contundencia que es un fenómeno meteorológico que era desconocido hasta ahora o hasta la fecha, y que era producido por el hundimiento de varios kilómetros de la tropopausa, que es una capa intermedia que se encuentra en la entre la troposfera y la estratosfera, y que, bueno, la reducción de la capa de ozono había influido en esa serie. Pero ¿cuánta de gente salió en las palestras, como ocurrirá mañana, diciendo que era una tontería, y luego la auténtica ciencia demuestra que no, pero muchos años después, y luego no se dice nada? Nos han preguntado por el meteorito de Tunguska, en la famosa explosión de 1908. Durante 3 días en diversos puntos de Europa se podía leer, según la prensa, el periódico a plena noche, plena madrugada, porque hubo una especie de capa de luz. Dicen que es la mayor explosión de la historia de la humanidad, superior 50 veces a las bombas de Nagasaki o Hiroshima, pero ocurrió en 1908, y las teorías son de todo tipo. Haremos un programa solo sobre ese fenómeno, la increíble explosión de Tunguska, en el lugar más desolado probablemente del planeta Tierra, en plena taiga central, en Siberia. Lo que sí vamos a recuperar ahora, si tienen nuestros compañeros Carlos, Nicolás y Javi Rodríguez, es la crónica que hace un tiempo nos hacía desde Rusia Rodrigo Fernández, hablándonos de que, pues un siglo después prácticamente, 96 años después, sigue viendo expediciones, recogiendo radiactividad, intentando explicarse qué era ese supuesto meteorito, no meteorito, se desintegró, aeronave, nadie lo sabe. Escuchamos, es un lujo, desde Rusia a Rodrigo Fernández. Varios grupos de científicos están tratando de descifrar el misterio de un segundo Tunguska en Siberia. Una nueva expedición de investigadores ha llegado al Vitim, río de la provincia siberiana de Irkutsk, para inspeccionar el lugar donde hace casi ya un año, el 24 de septiembre del 2002, cayó un enorme bólido. El meteorito se quemó casi completamente en la zona baja de la atmósfera, pero mientras se desintegraba, provocó una serie de explosiones y una ola de calor que afectó a unos 100 kilómetros de superficie. Los científicos han encontrado fragmentos del cuerpo celeste en una zona de árboles quemados. Los habitantes locales, por su parte, afirman que la caída del meteorito fue acompañada de temblores y resplandores sobre la zona del impacto. El bólido, según los cálculos realizados en recientes estudios, explotó a unos 30 kilómetros de altura y se considera que, por su tamaño, es el segundo meteorito caído sobre Rusia, después del famoso Tunguska. El Tunguska cayó hace 95 años en Siberia Oriental, destruyendo centenarios bosques en un radio de 40 kilómetros. El incendio que estalló debido a la explosión del enorme bólido multiplicó los efectos de la tragedia ecológica. 80 millones de árboles desaparecieron en un área de más de 2.000 kilómetros cuadrados. La nueva expedición al Vitim es la quinta que se realiza este verano para investigar la caída del meteorito. Los amigos que nos siguen escribiendo nos preguntan, Francisco, por datos
aunque mi eterna cantilera, que sé que es hasta irritante para algunos, haremos un programa sobre el asunto. Se nos acumulan los temas, amigos, y sobre todo gracias a vosotros, a vuestra interactividad total. ¿Podemos dar algunos datos, aunque sean sencillos, de lo que ocurrió en julio del 94, si no recuerdo mal, en Sierra de Eutes? Enero del 94. Enero del 94. Para más señas, el día 18 de enero del 94, en la Sierra de Eutes, ¿no? Ahí cayó un objeto luminescente como muy parecido o prácticamente idéntico a lo que han visto cientos, miles de personas esta tarde, ¿no? en esa sierra. Y Docobo, catedrático de Ciencias Físicas y director del Observatorio Astronómico de Santiago, testigo del meteorito que ha habido esta tarde. Del supuesto meteorito, porque para algunos sigue siendo chatarra espacial, aeronave, globo o lo que sea. Exactamente. Meses después se hizo una investigación in situ y la verdad es que sus conclusiones, que salieron publicadas en un informe que llevaba el título de Objeto Luminoso del 18 de 1 del 94 y el suceso de Cando en Eutes, lo firmaba él, el doctor Tamacián, Zepla y Díaz Ferreiros. Fue publicado por la Universidad de Santiago de Compostela en 1995. Decía algo así, te voy a resumir. Primero, en base a los numerosos testimonios, los científicos estimaron que el objeto llevaba una velocidad de entre 1 y 3 kilómetros por segundo, cuando la velocidad normal de un bólido, asteroide, meteorito o cometa oscila entre los 30 y 70 kilómetros por segundo. Segundo, se puede comprobar que el fenómeno fue observado a menos de 2 kilómetros de altura. Sin embargo, a jugar por su brillo, debería ser visto a una altura de entre 5 y 10 kilómetros. Tercero, ni un solo testigo advirtió el ruido característico que producen los bólidos al penetrar en la atmósfera. Por otro lado, la posibilidad de que pudiera tratarse de una aeronave siniestra fue también descartada, tal y como manifiestan los científicos en su trabajo. Allí cayó algo que no era normal. Y que dejó un hueco que, como decían nuestros compañeros que nos escribían, lo más importante, un agujero sigue estremeciendo a la gente. Quiero recordar que eran 29 metros de largo por 13 de ancho y 1,5 de profundidad. Casi nada. Esta noche hemos vivido un poco la actualidad, lo que está ocurriendo, lo que está pasando apenas hace unas horas, y es bonito sentirlo, ¿verdad, Francisco? Porque acaba de pasar, veremos qué nos cuentan, qué sabemos, qué descubrimos, ojalá todo quede muy claro, pero a mí me sigue inquietando que en radares militares, radares civiles, observatorios astronómicos, si hay un cometa que está llegando, la cola de un cometa en un alito, pues deberían informarnos. Ha sido como si nos pillara a todos de improviso, ¿no? Y sobre todo en un momento actual, donde los cielos tienen que estar muy vigilados, pues nos extraña. Ha sido emocionante ver todas las portadas absolutamente de la prensa hablando de un fenómeno que en el fondo tiene que ver con eso tan maravilloso, tan inmenso y que para mí guarda tantos enigmas, el cielo. Centenares y centenares de personas, no que escriben diciéndonos cosas, saludos, que también, por supuesto, proponiendo temas, sino que han visto el objeto, que lo han visto ellos mismos. Los ganadores de ese libro Encuentros, Ricardo Martínez de Cádiz, María de Villava, en Navarra, y Antonio Luis de Laredo, en Cantabria. 3 testigos más, 3 puntos concretos, y algunos, Francisco, que salen de la diagonal, porque en Sevilla, en Andalucía, supuestamente no está esa diagonal. Si hacemos con un compás, con una escuadra y un cartabón, Galicia, Levante, ¿qué pinta Canarias o qué pinta Andalucía? Yo, viniendo para acá, he hecho una especie de ortotemia, esa línea que grandes investigadores como Antonio hablaban de avistamientos extraños, ¿no? Y te digo, si la encuentro rápidamente, te digo por dónde iba, ¿eh? A ver, cuenta la ruta del meteorito de Francisco Contreras. Comenzaba en Galicia, cuando los espectadores del encuentro Compostela San Sebastián de los Reyes en el Estadio San Lázaro contemplaban el fenómeno. Ahí estaba José Ángel Docobo, director del observatorio. Seguía por León, donde el objeto, uno de los presuntos objetos, cayó en los montes cercanos a Renedo de Valderaduey, a 90 kilómetros de la capital. En la capital también se ha podido ver y escuchar. El cielo se iluminó pasadas las 18 horas, gran explosión, y la Guardia Civil ha recogido parte de ese meteorito. En Palencia, como te he dicho antes, localidades como Guardo, Saldaña, Cervera de Pisuerga y Velilla del Río Carrión. En Castellón, incluso Teruel, ha habido comentario, bueno, en Castellón, incendios. Y entonces ahí sería la pregunta, Francisco. Hay áreas que han quedado fuera, por ejemplo, Cataluña, Andalucía, pero ahora, en estos cientos de mensajes, gente que lo ha visto con sus propios ojos. Hombre, a mí hay algo que verdaderamente me fascina, ¿no? Y es la capacidad de que la gente nos transmita lo que ha vivido en un momento determinado y que ha sentido. Quizás muchos nos critiquen porque lo relacionemos con el tema OVNI. Pero ovnis, lo más fascinante es qué misterio el que produce ver algo desconocido en el cielo entre la gente. Y hoy lo hemos podido ver. Sí, señor.
Yo me quedo de verdad, bueno, gracias a todos, compañeros. El Día de Reyes, el martes a las 6, especial dramatizaciones, pero me quedo con un mensaje de entre todos. No porque sea mejor ni peor, sino porque define lo que ha dicho Francisco. 2 personas en Zamora se pegan un golpe con el coche, se quedan en mitad de la carretera, van a empezar a discutir, llega esto, el meteoro, y se abrazan completamente aterrorizados. Muchas gracias, amigos, gracias por esta información directa, viva. Espero que con los días sepamos lo que ha ocurrido y que no pase como eso del 88, ¿verdad? O que no pase como en Sierra de Outes, ese hueco que, como nos dicen, todavía estremece a la gente y que oficialmente, como tantas cosas, nunca existió. La otra realidad. Milenio 3. Todo parecía normal en una zona concreta de Valencia, en Foios, y al parecer diversos hechos misteriosos han arrojado inquietud, angustia en algunos de los testigos, ha arrojado un sinfín de preguntas. Foios, una pequeña y bella localidad del Levante español, donde parece ser que el misterio ha vuelto a vestirse de gala. Hace bien poco recordabais cómo en la calle San Luis, con nuestro querido amigo José Manuel García Bautista, allí en Sevilla, y con Rafael Cabello, recordábamos la historia de un solar que parecía encantado. Bueno, luego cuando Carmen Porter os lea los mails que vosotros nos enviáis a esa dirección, veremos cómo, bueno, hay muchas preguntas sobre aquella historia incluso, y también nos preguntáis muchas veces, y tengo que responderlo, porque si no se van a seguir acumulando las preguntas sin respuesta, sobre aquellas voces que Carlos Barroso grabó en aquel solar. Bueno, las voces, tengo que repetirlo, porque me decís que no lo dejamos claro, eran voces, pero creemos que eran de origen natural, prácticamente descartado cualquier fenómeno extraño en aquella grabación del bueno de Carlos Barroso, que estaba, como os acordaréis, allí por final de agosto, en ese solar que tanto misterio también causó en muchos vecinos sevillanos. Pues bien, la historia se repite. Recordáis Ceuta, ¿verdad? Allí Antonio Martín, nuestro corresponsal de la SER, fue el primero en sacar toda la información, en hablar con los testigos y en tenerlos aquí. Bien, pues ahora, pues como en un macabro juego, se repiten los fenómenos y casi las personas, vigilantes jurados, policías, que han asistido al fenómeno. Muy interesante, porque hacía mucho tiempo, Carmen Porter, que no vivíamos una historia parecida en tan poco tiempo. Recordamos que final de agosto Sevilla, más o menos mediados de noviembre, principios de noviembre Ceuta, y ahora, recién empezado el 2003, Foios en Valencia, nuevo fenómeno extraño y nuevos cuerpos de la fuerza de seguridad que son testigos. Pues sí, que buenas madrugadas. Buenas madrugadas. Ante todo. Y sí, es verdad, en la localidad de Foios parece que están acaeciendo fenómenos extraños. Se trata además, en este caso, de una fábrica de válvulas, y al parecer no es de ahora, sino que desde hace 20 años se vienen produciendo pues movimientos, ruidos, según dicen varios de los vigilantes, que incluso 3 de ellos se han dado de baja porque no quieren se han dado de baja ellos. Se han dado de baja, y la agencia que los contrató lo ha atestiguado, ha emitido un informe oficial diciendo que es cierto que los 3 se han dado de baja por un shock tremendo que tuvieron al ver, al parecer, una figura fantasmal y al oír unos extraños y misteriosos sonidos. Carmen Porter y este que os habla y don Carlos Nicolás estamos en este estudio 1 completamente solos, un estudio, por cierto, gigantesco, a ver si dentro de poco empezamos a hacer programas incluso con público y también en diversas ciudades de España para que estéis con nosotros, pero os aseguro, no sé si la radio es capaz de transmitir esto, pero que empieza a ver aquí la sombra de la inquietud. Todo en penumbra, los micrófonos de la cadena SER y una sombra, una silueta, imaginarla bien, que al parecer muchos han visto en esa fábrica en concreto. No sabemos por qué en otras no, y en es así, pero hay. Y además lamentos, movimientos de muebles, lo que en definitiva sería el fenómeno del mal llamado, o bien llamado, poltergeist, duende ruidoso. Y sobre poltergeist se ve muy bien, y muchas cosas, un buen amigo, Francisco Contreras, que le pillamos casi de viaje, y que es el corresponsal en Levante, hiperactivo de Milenio 3. Don Francisco Contreras, buenas noches. Buenas madrugadas, diría yo. Parece que se ha cortado la conexión con Francisco, ¿ha habido algún problema? Parece ser que ese viaje, precisamente en tren, puede acarrear algunas pérdidas de señal. En cuanto Carlos Nicolás tenga a bien la llamada y la tenga ya bien atrapada, podemos volver a contactar. Y de todas formas, hay incluso, te iba a decir, una de las vigilantes que ha dado su nombre pero no su apellido porque son reacios a que se conozca su identidad, dice que incluso llegó a ver una sombra negra sin pies y que entró en pánico tremendo. Carmen, qué interesante, sombra negra sin pies, es decir, alguien que se paraba justo antes del suelo. Sí, además suele suceder siempre en uno de los laboratorios de la fábrica, en una zona muy concreta, porque hay que decir que por esa zona
pasa lo que se conoce como el Camino de los Muertos en Foyos. Es decir, ese terreno era el que iba camino del cementerio. Por allí pasaban todos los muertos al ir a ser enterrados. O sea, Carmen, una perfecta, digamos, un perfecto escenario para una típica leyenda de terror, pero en este caso parece que la leyenda... Yo te voy a ser sincero, Carmen, cuando he empezado a leer esas noticias en un principio, bueno, he dicho, caramba, aquí me parece algo muy legendario sacado de contexto, pero de repente el informativo, concretamente creo que Antena 3 Noticias lo ha sacado, el periódico El País, bueno, creo... Don Carlos Nicolás me dice que sí, me asegura que sí. Vamos a ver si los móviles nos hacen jugar malas pasadas y las líneas telefónicas y los saldos no son propicios. Y tenemos ya a nuestro querido amigo y compañero Francisco Contreras, que sabe muchas cosas de este misterio en Valencia. Francisco, buenas madrugadas. Buenas noches, Iker, buenas noches, Carmen, buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3 en pleno viaje en busca del misterio, para variar, como siempre. Bueno, yo quiero hacer una llamada al público, a la cantidad de gente inmensa, que además ahora luego Carmen nos lo contará. México, Chile. Bueno, me vais a permitir, Carmen, Francisco, Carlos, todos, que hagan una pequeña salvedad. Ya sé que a veces dicen que somos presumidos, que bueno, pero hay motivos, nos dais motivos a veces, y con toda la humildad lo decimos. En Chile, el programa que hicimos del Cabo Valdés, nuestro último programa antes de hoy, del domingo, el programa que hicimos el día 6, en concreto, sobre la historia del Cabo Valdés, los amigos chilenos nos han dejado patidifusos. Tengo que contároslo, por favor, a toda la gran familia de este programa esta noche. Portales como Terra, principales periódicos de Chile, la foto del equipo y diciendo cosas que de verdad nos llegan muy adentro. El mejor estudio sobre un fenómeno chileno en Europa, y páginas enteras hablando de la labor que no sería posible sin esos amigos chilenos. Desde aquí sabemos que a través de la cadena SER, a través también de ikerjimenez.com, después de los días de emisión, nos escucháis. Un abrazo muy fuerte para todo Chile. Os habéis portado con todo el corazón, y ahora encima en vuestro país estáis soltando maravillas, no sé si merecidas o no, de Milenio 3. Gracias a todos. Francisco, Poltergeist, tú conoces muy bien el fenómeno. ¿Qué está pasando en esa fábrica de follos? Bueno, de momento no sabemos cómo etiquetarlo. Yo no sabría decirte, con los datos que tiene Milenio 3 ahora recabados, si es un poltergeist o se trata de un caso de embrujamiento o zona maldita, como ya fue. Zona maldita, ¿te atreves incluso a adentrar por esos términos, Fran? Sí, te cuento rápidamente. La noticia salta Levante, el periódico valenciano, con el titular: 3 vigilantes se dan de baja tras alegar que han visto fantasmas en una fábrica. Ahora mismo te puedo confirmar que son entre 5 y 10 vigilantes jurados de la empresa Promasa Seguridad los que han sido testigos de lo insólito. 3 de ellos, efectivamente, y de forma oficial, se han dado de baja ante el shock que les ha producido vivir. ¿Cuál es, Francisco, el retrato robot de lo que están viendo, o lo que la mayoría de ellos afirman ver? Y sé que este tema a mucha gente que nos lo dice en los correos, que está en la cama ahora mismo, imagínate también, Fran, ten un poquito de, ¿cómo decirlo?, misericordia. Hay gente que está en la cama, que está viajando, que estos temas le dan mucho miedo, incluso nosotros en el estudio. Pero ¿qué están viendo, Fran? ¿Cuál sería exactamente el retrato robot de esa figura o silueta o fenómenos? Te voy a contar con detalle qué es lo que ha pasado y cómo se ha desatado todo esto. El pasado mes de septiembre, Meche, una de las empleadas de esta empresa de seguridad, mientras realizaba la ronda por la fábrica, que tiene 3 sectores, y más concretamente en el sector donde está el laboratorio, como bien decía Carmen, lo revisa, ve que está todo normal, que no pasa absolutamente nada, y cuando cierra la sala comienza a observar que las luces se encienden y se apagan. Estupefacta, vuelve a entrar en la sala y de repente ve como una figura espectral, una sombra que flota en el aire, que parece estar levitando y que, según ella misma ha comentado y ha dicho ya en diferentes medios de comunicación, no tiene piernas, no tiene pies, se le presenta. Aterrorizada llama a la Benemérita, a la Guardia Civil, que se presenta... O sea, que hay parte a la Guardia Civil, de nuevo como en Ceuta con la policía. Efectivamente, es el primer expediente X de este 2003, el primer caso, gran caso de lo paranormal de este año. Tremendo. Se presenta a la Guardia Civil, hace una intervención, hacen registros, acordonan la zona y no encuentran explicación lógica a la experiencia. Este es el detonante por el cual se filtra en 48 horas a la prensa, pero comienza meses antes, concretamente en el mes de julio, y Carmen, cuando Meche entra en esta empresa de seguridad y con un compañero suyo, con Jesús, comienza a ver o a experimentar una serie o toda una amalgama de fenómenos extraños. Ahí estarían, Francisco, los sonidos, el movimiento de muebles. Un momento, Francisco, porque es importante, llegado a este punto,
Y yo creo que has puesto a los cientos de miles de amigos de Milenio 3 la carne de gallina con la descripción que acabas de hacer. Y encima tenemos voces y tenemos testimonios. Carmen Porter, con todo el equipo, con Katia Rocha, con Carlos Barroso, ha estado trabajando en el asunto toda esta tarde. Nos pillaba casi en la cadena SER, pero Milenio 3 sabéis que intenta, por lo menos, a veces lo conseguiremos, otras no, estar siempre donde está la noticia, donde pasan las cosas y ocurre el misterio, está la cadena SER y está Milenio 3. Carmen, tenemos declaraciones de guardias jurados, ¿verdad? Pues sí, tenemos la declaración de un vigilante que no ha querido en ningún momento que se diera a conocer su nombre, no ha querido identificarse, dice que por razones obvias, porque teme que además la gente se ría de él al ser este caso. Y esto era lo que nos decía el primer testigo que se encontraba en aquella fábrica. Dice haber visto sombras y una imagen bastante difuminada, pero una imagen que está asomándose a una de las ventanas y dice como atraerlos. Uno está en la garita y dice el compañero que incluso la radio se le ha encendido sola sin estar conectada. Creo que la imaginación ahí pues deja un poquito ya de jugar. Fenómenos que incluso parece que alteran algunos elementos eléctricos que disponen esos guardias jurados, que están completamente aterrorizados, y como decía Francisco Contreras, ya entre 5 y 10 son testigos, incluso 3 de ellos por lo menos han presentado la baja. Pero también el propio Jesús García Palanca, uno de los testigos... No, y pero antes tenemos un testimonio de Jesús García, que es un vecino de la fábrica. Es que hay un Jesús García testigo y un Jesús García Palanca, no tiene nada que ver. Jesús García Palanca es el policía del que después también oiremos su declaración, y que hizo declaraciones anteriores que también os voy a comentar, muy interesantes. ¿Ahora quién escuchamos, Carmen? Ahora vamos a escuchar a Jesús García, que es un vecino de la fábrica, y nos cuenta el momento en el que llega allí, se persona la policía. Una noche, pues, que al salir de casa, pues lo único que vi fue que había Guardia Civil. Y digo, ¿qué pasará ahí y tal, no? Claro, y al llegar allí te comentaron, pues, que había un fantasma. Guardia Civil, como nos comentaba nuestro compañero y corresponsal de Milenio 3 en Levante, Francisco Contreras, y parece ser el primer expediente X auténtico del 2003, sea lo que sea lo que provoca esos fenómenos. Y tenemos, por último, Carmen... a Jesús García Palanca, ahora sí, que es el policía municipal, que se presentó allí ante la llamada de una guardia jurado, que, histérica por el pánico, por lo que había visto, pues llamó a la policía, y Jesús García Palanca es el primero que se persona allí con un coche. 25 años en la policía, pues bueno, yo no he visto nada, concretamente, y sí, ruidos sí, pero para mí son ruidos producidos naturalmente. Además, sí que este mismo policía ha declarado en los medios de comunicación que este suceso viene desde 1999, incluso desde hace 20 años, pero que él se acuerda de lo que pasó en 1999 y dice que veía lo que le dijeron, que habían visto en el laboratorio una mano poniendo en marcha las máquinas. Las máquinas de la fábrica. ¿Las máquinas se habían puesto solas, Carmen, o que habían visto físicamente una mano? Que habían visto físicamente una mano que ponía en marcha las máquinas. Son palabras textuales del policía. Francisco, estamos hablando de una mano espectral, vamos a llamarlo así. Ese suceso ocurre en julio del año pasado, y concretamente cuando, lo que te comentaba antes, Mercedes y Jesús están haciendo una ronda y estupefactos, atónitos, yo creo que incluso aterrados, entran en el laboratorio, ese laboratorio maldito entre comillas, y ven cómo las lámparas empiezan a moverse y diferentes muebles parecen cobrar vida propia y son arrastrados por la estancia por manos invisibles. Incluso algunos de los ventiladores comenzaron a moverse solos. La policía, como bien ha dicho Carmen y hemos escuchado, tanto Promasa, la empresa de seguridad, como diferentes empresarios y dirigentes de la fábrica permanecen a la espera, estupefactos. Los dirigentes de la fábrica no quieren decir absolutamente nada de caso. Promasa ha certificado que la baja ha sido por fenómenos extraños. Un detalle muy importante. La policía y la Guardia Civil, ojo, policía y Guardia Civil han certificado, como hemos escuchado, que han intervenido por extraños episodios sobrenaturales, pero se permanecen muy escépticos respecto a la naturaleza de los mismos. Bien, a mí me gustaría matizarte una cosita, y que sé que vamos mal de tiempo. Te hablaba de poltergeist o lugar maldito, y es porque hemos tirado del servicio de documentación del archivo en Milenio 3, y como Carmen decía, ese lugar, antes de que se construyera la fábrica construida por Hugo Bacharat, un personaje fantástico, del cual hablaremos en otra emisión. No, Francisco, una cosa importante, perdona que te corte, pero una cosa, estamos haciendo todo esto en vivo, entonces yo creo que si tú, compañero
sigue recabando toda la información, porque hay suerte en el sentido de que en tu zona está ocurriendo algo muy importante. Es muy probable que el siguiente Milenio 3 o las siguientes ediciones las dediquemos a emitir en conexión desde allí con todo lo que está ocurriendo. Hombre, y voy a adelantar, pero la intención que tengo y que tenemos y que Milenio 3 trabaja así es estar allí y que sean los propios oyentes los que vivan el misterio como nosotros, ¿no? Pues Francisco, tenemos algún problema de recepción en el móvil, te dejamos descansar, pero con, entre amigos por supuesto, la orden, entre comillas, de recopilar toda la información, estar al cabo de la calle como tú haces siempre, compañero, sacar esos documentos. Parece que lo que yo, humildemente os lo digo, lo que a mí en un principio me parecía un cúmulo de habladurías, o bueno, que no había nada de base, parece que sí, que incluso hay una empresa que certifica esas bajas por fenómenos extraños, y que hay cosas, como hacía mucho tiempo que no se describían, esas figuras en pies o esa mano espectral. Gracias, compañero Francisco, e intentamos, con todo lo que tú consigas, estar en Valencia y hablar desde allí con todos los datos. Carmen. No oíamos muy bien a Fran, pero ha dicho un nombre, Hugo Bacharach, y precisamente es pues al que le dan el que puede ser el presunto fantasma, si es que este existe. Es el difunto del promotor del polígono industrial La Yutera, que es donde se encuentra el edificio, esa fábrica de válvulas hoy en día. Entonces se cree que el espectro, el fantasma de Hugo Bacharach, puede ser el que provoque todos estos fenómenos. ¿A ti te parece, Carmen, que si todo esto, si Francisco consigue más documentos y vosotros, todo el equipo, nos ponemos a trabajar, puede ser un tema impresionante, porque parece que la Guardia Civil, que la policía, de alguna forma está siendo testigo? Sí, además ha habido alguna muerte más extraña por la zona. Nos documentaremos y haremos un especial, ¿te parece? Fenomenal. Perfecto trabajo, Carmen Porter, don Francisco Contreras, al que le hemos tenido que dejar y seguir el viaje. Seguro que desde ya, desde las 3:23, conociéndolo como lo conocemos, se pone a trabajar en busca del misterio, y la semana que viene, aquí, lo mejor. 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Primer día, llegada al hotel y alojamiento. Segundo día, ruinas de Petra y pistas de Nazca. Tercero, Sábana Santa de Turín, pirámides de Egipto. Ninguna agencia te ofrece un viaje como este, lleno de misterio y aventuras. Solo Iker Jiménez te lleva a las fronteras de lo imposible. Un viaje de 150.000 kilómetros que recorre el lado más enigmático y sorprendente de la historia. Fronteras de lo imposible, de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. 3:46. Tremendas las historias que nos cuenta, ocurridas, dice la leyenda, o dice la verdad, en diversas partes de nuestro país y del mundo. Sabéis que siempre hay dos vías directas para intervenir en todo lo que es la vía conexión de nuestro equipo, para intervenir en lo que son también cuando hacemos los sorteos, y sobre todo para preguntarnos, para sugerirnos, para criticarnos. Siempre hay una cosa que hacemos, aparte de repetir milenio3@cadenaser.com, y también ese contestador 915324532, 915324532, que además tiene la misma preferencia siempre que lo que son los mensajes. Siempre, como decimos, hay una cosa importante, que es la pregunta que elegimos, porque son muchísimas las que llegan. Elegimos una siempre, Carmen, para intentar de alguna forma bucear en los archivos y en nuestras investigaciones, y como siempre digo, intentar dar una respuesta o acercarnos a ella. Esta vez hemos elegido la de Óscar Santiago Rey, que nos escribe desde Pamplona y nos dice: hola, equipo de Milenio 3, sigo vuestro programa desde hace un tiempo. Uno de los programas que más me ha impresionado es el del denominado Caso Valdés, y nos pregunta: ¿el caso del Cabo Valdés podría ser una de las muchas maniobras de los gobiernos para desacreditar el fenómeno OVNI? Pruebas de gobiernos. Esto se puede entender en muchas perspectivas, ¿no? Se supone también, y esto nos ha contado muchas veces, que en ocasiones servicios de inteligencia, servicios militares, que han hecho muchas cosas, buenas y malas, han intentado trabajar en el fenómeno OVNI o hacer creer a personas que eran víctimas del fenómeno OVNI. Esto lo denunció un astrofísico y escritor muy importante, Jacques Vallée, y sobre todo lo hizo en torno a un caso que ya está repleto y sepultado por el olvido. Vamos a recordar en esta respuesta al oyente qué contaba Vallée, qué tenía que ver con los servicios de inteligencia o el gobierno, y por qué se hablaba de un ovni y de un hombre secuestrado aparentemente por ellos. ¿Y si las abducciones fuesen en realidad experimentos secretos efectuados por los servicios de inteligencia? Muchos lo sospechaban desde hacía tiempo,
pero el primero en preguntárselo públicamente fue el prestigioso astrofísico y escritor Jacques Vallée, en su magnífico libro, nunca traducido al español, llamado Revelaciones. En él detallaba sus investigaciones en torno a un caso espectacular y turbulento, ocurrido el 26 de noviembre de 1979, a un joven francés llamado Frank Fontaine. Una de las pocas veces en que una persona era presuntamente raptada por un ovni, y varios testigos observaban la escena. Fontaine cargaba su viejo Ford Taunus de ropa junto a Salomon Diaye y Jean-Pierre Prévost, con el objeto de trasladarla hasta el cercano rastro de Guisors. Eran casi las 4 de la madrugada. De repente una luz, una especie de globo destelleante, bajó hasta el automóvil. Frank estaba al volante, y Salomon y Prévost corrieron hasta su casa para hacerse con una cámara fotográfica. En apenas 2 minutos, encontraron al Taunus en mitad de la calle, rodeado de un brillo espectral. Su amigo ya no estaba. Durante 7 largos días, toda la gendarmería francesa de la población parisina de Cergy-Pontoise y todos los periódicos europeos, incluidas cabeceras tan prestigiosas como Times, Le Monde y el Corriere de la Sera o El País, se hicieron eco del que llamaron encuentro en tercera fase más impactante del mundo. Una semana después, sin saber cómo ni de dónde regresaba, Frank se presentaba en la puerta de su amigo Salomon Diaye. No recordaba nada. Para él estaba en el mismo instante en el que la luz apareció. La gendarmería, encabezada por el comandante Cochereau, negó la posibilidad de que Fontaine estuviese escondido en lugar alguno. Los 3 testigos tenían infracciones pendientes con la justicia y era incomprensible que se inventasen aquella historia para llamar la atención. Y lo más importante, ¿en qué lugar había estado Frank todo ese tiempo? Durante años el protagonista de esta triste historia fue recordando retazos de aquel tiempo perdido. Una camilla, una luz, unas esferas que hablaban, pero ni rastro de seres extraterrestres. Jacques Vallée, tras una profunda investigación, contempló la posibilidad de que Frank hubiese sido capturado por los servicios de inteligencia franceses e insertado en estado de prehipnosis en algún lugar donde se le hubiesen provocado diversos síntomas lumínicos y palabras que iría recordando muy poco a poco. Era la forma perfecta de calibrar el enorme impacto social ante la presunta abducción de un ser humano. Con el tiempo, diversos servicios de inteligencia han demostrado la perfecta posibilidad de que Frank quizá nunca hubiese estado a bordo de un ovni, sino en un lugar igualmente frío y extraño, oscuro y hostil, pero terrestre. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Esta música, después de la tremenda historia y olvidada historia de Frank Fontaine y Jacques Vallée, y el ovni, o los ovnis, y los supuestos seres humanos trazando extraños experimentos, llegan las noticias. Noticias interesantísimas esta semana, Carmen Porter. Pues sí, comenzamos por Chile, como decíamos antes, y con los Moais. La agencia chilena responsable de conservar y vigilar los monumentos nacionales está investigando los llamados Moais, exhibidos en la galería Kronos Art de Miami, ya que el gobierno de Chile nunca ha autorizado que estas piezas salgan de la isla. El arqueólogo Mario Vázquez del Consejo de Monumentos Nacionales ha declarado que cabe la posibilidad de que las cabezas de piedra sean reproducciones talladas por un nativo de la isla de Pascua y que no se trate de las míticas figuras que fueron hechas hace varios siglos para representar a los dioses y jefes tribales de la isla. Según la ley chilena, todos los objetos históricos de la isla de Pascua pertenecen al gobierno chileno desde 1925. Para que las piezas de la galería de Kronos fuesen consideradas propiedad privada, tendrían que haber sido adquiridas antes de ese año. Por su parte, el coleccionista Hernán García de Gonzalo Vidal, propietario de las piezas, aseguró que uno de sus tíos recibió las estatuas en 1912 por su labor en favor del desarrollo de la economía local y su ayuda en la construcción de un hospital y un museo. Lo único que se sabe a ciencia cierta es que la agencia chilena va a enviar a Miami a un experto para examinar las piezas. No se sabe exactamente cuándo se hicieron, pero están ahí y hasta en el 2003 siguen siendo motivo de misterio, esos moai, esas cabezas gigantes de la isla de Pascua.
hay un libro que está causando furor en Estados Unidos, un libro arriesgado. Un día hablaremos de este tema, pero ahora adelantamos. Dicen, Carmen, que los chinos llegaron a América antes que Colón. Según el libro 1421, el año en que China descubrió América, de reciente aparición en Estados Unidos, los chinos descubrieron el continente 70 años antes que Colón. Su autor, Gavin Menzies, exoficial de la Marina Real Británica, explica en este volumen la extensa investigación que le ha llevado por más de 100 países y a visitar más de 900 museos y bibliotecas. El libro se basa en la expedición de un legendario almirante chino, Zheng He, que el 8 de marzo de 1421 partió con una flota de 800 juncos y con una tripulación de 1 millar de hombres en cada uno de ellos. Su misión era llegar hasta los confines de la tierra para recabar tributo de los bárbaros más allá de los mares y así unir al mundo. La travesía, según Menzies, duró 2 años y en ese tiempo exploraron partes de África, del norte y sur de América, Australia y Nueva Zelanda e incluso la Antártida. A su vuelta a China, el país estaba sumido en un gran caos económico y social, por lo que los barcos fueron destruidos y con ellos los diarios de sus viajes. Ya sabéis, 1421, no sabemos cuándo este libro llegará a España. Una teoría apasionante. Alguien antes de Colón estuvo en América, vino de otro continente para descubrirla, y parece que no solo fueron estos chinos, sino muchos más. Un día hablaremos de ello. Exposición, ni más ni menos que en Nueva York, la Gran Manzana, sobre esa auténtica joya de la prehistoria, Atapuerca. Casi un centenar de piezas originales descubiertas en Atapuerca, en Burgos, se exhiben durante estos días en el Museo Americano de Historia Natural, en Nueva York, en una exposición dedicada al yacimiento arqueológico burgalés. Para contarnos todos los detalles tenemos a Javier del Pino, corresponsal de la SER en Nueva York. Es la primera vez que la colección de fósiles humanos y animales puede ser admirada fuera de España, desde este fin de semana en el Museo de Historia Natural de Nueva York. La exhibición se ha montado bajo el título Los primeros europeos, los tesoros de la Sierra de Atapuerca. Presenta más de 90 fósiles y objetos descubiertos en los yacimientos de la Gran Dolina y la Cima de los Huesos, en Burgos. Según los antropólogos que han presentado la muestra, la exposición permite asomarse a una ventana que ayuda a entender la fascinante historia de la evolución humana, llena de dramatismo. La colección presenta los hallazgos más importantes de las excavaciones y los estudios realizados en Atapuerca a lo largo de los últimos 25 años por un equipo de arqueólogos, paleontólogos, geólogos y biólogos. Los hallazgos de Atapuerca han permitido entender mejor la compleja historia de la evolución humana, con qué animales compartieron el medio, cómo era el clima entonces, el paisaje, el ambiente que los rodeó, cómo se alimentaban o cómo se comportaban socialmente o cómo se enfrentaban a la muerte. En Atapuerca, entre otros descubrimientos, se hallaron huesos fosilizados que son prueba del primer caso de canibalismo en toda la evolución humana. El siempre grande Javier del Pino desde Washington, hablando para Milenio 3. Y por último, en este completísimo boletín de noticias, investigadores bíblicos, Carmen, relacionan las curaciones de Jesús de Nazaret, del que hace poco hablamos, con el uso del cannabis. Un equipo de investigadores bíblicos estadounidenses considera que existe una relación entre las curaciones de Jesús y sus apóstoles referidas en el Nuevo Testamento y el uso de un aceite derivado del cannabis con propiedades terapéuticas. Según los expertos, que no se cuestionan la validez de los milagros referidos en el texto sagrado, el aceite conocido como Cane Bosem era utilizado para aliviar a personas aquejadas de distintos problemas físicos y mentales. Por su parte, el investigador Chris Bennett asegura que el uso del cannabis estaba muy extendido en la Edad Antigua y que esto está respaldado por textos arqueológicos. Noticias sorprendentes, ¿verdad que sí? En Milenio 3, el cannabis y Jesús de Nazaret, vaya relación más explosiva, cuando menos. Estamos en la recta final, estamos disfrutando haciendo radio, tenemos que decíroslo. Espero que sea un sentimiento recíproco con vosotros escuchándonos. Cuántas cosas, ¿verdad?, en tan solo una hora. Y para rematar vuestras historias, vuestras peticiones, el mail milenio3@cadenaser.com. Carmen, nos han inundado esta semana. Sí, y muchos con un asunto que a ti te va a dar un poco de vergüenza. Felicitaciones a Iker Jiménez por su cumpleaños. Eso es una... Que fue el viernes. Desde aquí agradecemos muchas gracias a todos, ¿verdad? Muchas gracias a todos. Y además, sobre todo, amigos de México, Chile, muchos países. Y bueno, emocionante. Nombrabas México. Desde allí nos escribe Sandra. Nos dice que todos los veranos de su infancia los ha pasado en Yucatán, en México, tierra donde nació. Siempre me han interesado los fenómenos paranormales y quisiera saber si Yucatán se considera un punto caliente. Bueno, pues el más caliente casi de México. Esperamos un día estar allí y te prometemos un programa sobre los grandes misterios mexicanos, incluso también de los conquistadores españoles que fueron a México y que vivieron en sus carnes fenómenos paranormales. Y viajamos hasta Ecuador. Rodrigo y Saskia Cisneros nos dicen: nos es grato dirigirnos a ustedes
nuevamente. Somos vuestros amigos y fieles escuchas ecuatorianos. Además, quisiéramos preguntarles qué saben sobre la explosión de Tunguska. Bueno, un programa exclusivo solo sobre eso. Uno de los grandes expedientes X de la historia. Una explosión en 1908, la mayor de la historia. Arrasó prácticamente la mitad de la taiga siberiana. Europa entera se quedó sin luz. Y por las noches, una extraña fluorescencia permitía leer la prensa en plena madrugada en Londres o en París. Una historia apasionante. Carmen. Juan Antonio Punzano. ¿En hasta dónde puede llegar esta cosa que tenemos dentro del cráneo? Nos preguntan por el Cáser, ¿verdad? Han salido 3 libros hablando de 3 cosas totalmente distintas. Bueno, vamos a hacerlo con mucha corrección y como somos nosotros, periodistas, para que vosotros opinéis. Nos vemos mañana, de 10 a 11. No os lo perdáis, de verdad. Todo un equipo dispuesto a daros lo mejor. Un abrazo fuerte.